Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen día de Shabbat, un buen tiempo con Abba. Estamos aquí reflexionando en este tiempo donde entendemos que es un día especial, un día separado para meditar, para reflexionar en la palabra del Eterno.
¿Mm? Y como siempre decimos, en cada Shabbat, en cada momento donde tenemos para transmitir, siempre decimos lo mismo, que es una buena oportunidad para estar leyendo las escrituras, es un buen tiempo Shabbat para compartir, es un buen tiempo para hacer un alto en la semana, poder estar juntos con la familia de una manera más, digamos, más profundo, aunque en la semana estamos, pero bueno, siempre hay actividades y cosas. Pero este es un día donde por ahí podemos estar de una manera diferente, así que espero que muchos de ustedes puedan tener la oportunidad de separar este día, para los que vayan a ver este video igual, que puedan tener este tiempo de la reflexión, ¿no? de estar separando el día y tener un tiempo especial. De hecho, podemos leer toda la semana, pero sabemos que el día de Shabbat es especial, donde leemos, donde escuchamos al Eterno, sus palabras. Es muy lindo, es muy reconfortante. Entonces, esta porción vamos a meditar hoy en la palabra del Eterno rápidamente. Voy a acomodar un poco acá mis cosas. Y la porción de esta semana se llama Baet Hanan, y supliqué. Entonces, vamos a ver un poco la porción, como siempre digo, vamos a compartir algún pensamiento, alguna idea en cuanto a la porción. Es una porción demasiado extensa en el sentido de que hay una gran variedad de temas y podríamos de todos hablar un poco o de todos hablar y estaríamos horas. Entonces, sí me gustaría compartir algunas cosas de la parashá, algunos puntos, y vuelvo a decirlo, dejarlo como un pensamiento y principalmente, como siempre me gusta hacer, el poder darles aplicación para nuestros días, más allá de todo lo que hay para hablar, ¿no? Para ver en la porción, porque hay muchos detalles, muchas cosas. Pero a veces me gusta, es como decir, dejar eso, esa idea para nosotros de cómo aplicar los mandamientos, ¿no? Cómo llevarlos en nuestra vida diaria de una manera que los podamos entender primeramente y ponerlos por obra. Porque de eso se trata casualmente la porción hoy. De eso quiero compartir acerca de lo que nos habla la porción de Devarim, Deuteronomio, capítulo 4 en adelante, y, o del capítulo 3, desde el versículo 23. Pero no solamente eso, sino también la Haftará, la porción de los profetas, está muy interesante, en Isaías 40, y también vamos a ver unos textos del Brit Hadashah o Pacto Renovado, o como seguramente lo han conocido como el Nuevo Testamento. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas partes de la porción y que podamos tomar el consejo de la palabra del Eterno para nuestras vidas, en este Shabbat, reflexionando con muchas cosas a nuestro alrededor, con muchas situaciones ocurriendo. El mundo entero está conmovido, hay muchas situaciones, pero lo importante en todo esto es poder, a ver cómo decir, tener presente, voy a tocar acá, tener presente que la palabra del Eterno es tan actual, que nos lleva a poder tener esas herramientas para vivir en los días en que estamos. ¿Sí? Entonces, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Busque allí en Deuteronomio, capítulo 3, vamos a buscar del versículo 23 en adelante y vamos a leer la porción. Como les decía, esta es la porción, la parashá Baet Hanan, que significa y supliqué, porque este es el momento donde Moisés está haciendo una súplica, está haciendo un pedido. Por aquí un poco resfriados, pero acá estamos. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 dice: y oré a Adonai en aquel tiempo diciendo. Hay otras versiones que dicen: en aquel tiempo yo le imploré a Hashem diciendo. Yo le imploré.
a Hashem diciendo, y dice esta versión, mi amo Hashem Elohim, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra poder capaz de hacer obras y acciones tan poderosas? Entonces, vamos a la versión, el versículo 24. En la otra versión dice, Señor, Adonai, tú has comenzado a mostrarme o a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras, proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y ve aquella tierra. Se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasamos en valle delante de Bet Peor. Entonces, estamos en la situación donde no puede entrar, Moisés está suplicando, él dice, yo quiero entrar. Entonces, no le permite, Dios le está diciendo nuevamente, no vas a entrar a la tierra, pero sí vas a subir al monte y de ahí la vas a ver, ¿no? Entonces, el versículo 27 dice, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este. Mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Qué tremendo, ¿no? Y en ese ver de Moisés, me imagino que no solamente fue ver, por decir así, la tierra, ver solamente la parte que literalmente podría ver, ¿no? Lo que él podía estar viendo las montañas y demás, del verde. Sino creo que Moisés puede haber visto más allá y haberse proyectado en ver las generaciones, en ver lo que pasaría, y cuánto más, porque entendamos que él está por morir, está en un tiempo donde hay esa revelación profética en su vida, donde está hablando estas palabras, y seguramente hay mucho de lo que vio. Quizás no lo expresa en lo literal, aunque después puede ser, en las próximas porciones nos vamos dando cuenta que las cosas que dice Moisés tienen que ver con haber visto esta tierra, haber visto, y cuánto más vio, y hablemos nuevamente, no en un sentido literal, sino ver más allá, haber visto lo que iba a acontecer al pueblo, a sus generaciones, las generaciones que vendrían. Por algo Dios le dice, no es el momento. Ya, digamos, cumpliste una etapa, cumpliste un ciclo, un tiempo. El trabajo que tenía que hacer Moisés en la tierra ya había terminado, el propósito y demás. Entonces ahora venía un tiempo diferente, era un tiempo de cambio, un tiempo después de los 40, es un tiempo de cambio. Entonces ahora venía un momento, un tiempo diferente para Israel. Y de esa manera Dios prepara a la persona. Por eso acá en este comienzo de la porción estamos viendo la transición también, cómo Dios está hablando a Moisés, Moisés está mirando la tierra, pero también nuevamente hace hincapié acerca de la vida de Yehoshua o de Josué, que es él el que va a entrar. Vamos al versículo 28, dice, y manda a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Muy interesante. Entonces, estamos viendo la transición, estamos viendo cómo Moisés está recibiendo de parte del Eterno
palabras, está recibiendo la inspiración, la revelación, para que ahora Moisés hable estas palabras, como le veíamos en la porción anterior, a el pueblo. Entonces él está viendo la tierra, él la está viendo, está interpretando un montón de cosas, no solamente, vuelvo a decir, en el ámbito físico, terrenal, sino está viendo lo que iba a suceder en las próximas generaciones. Por esto es que después lo relata, pero también aquí Dios está hablándole en ese momento acerca de que él tiene que ahora hacer un trabajo antes de reunirse con sus ancestros, como le dice Dios, antes de morir, necesita Dios y le da un encargo que hable, que anime a Yehoshua y lo fortalezca. ¿Por qué? Porque la próxima, después de este 40 de cambios, la próxima persona que iba a estar, digamos, al mando, y no solamente eso, sino que iba a ser la persona, digamos, que clave para el próximo momento que iba a vivir el pueblo, era Josué o Yehoshua. Entonces necesitaba que Josué estuviera fortalecido, y cuando hablamos de ser fortalecido y animado, no solamente habla del vigor de su cuerpo, de sus fuerzas, sino que su ser interior estuviera fuerte, todo lo que iba a venir para él y para hacer heredar al pueblo. O sea, y aparte porque Josué iba a ser la clave para hacer entrar al pueblo a un tiempo diferente, donde el pueblo ahora iba a vivir otras cosas, y que por eso esta porción habla acerca de las palabras de Moisés, perdón. ¿Y por qué está hablando Moisés esas palabras? Y las habla porque en realidad está animando también al pueblo y también advirtiendo, previniendo acerca de la entrada a la tierra y la necesidad de prestar atención a la Torá, no irse del camino, de la senda del Eterno. Aunque sabemos que el pueblo, nuestro pueblo, fue por otro lado, ¿no? Eso es muy interesante decirlo, perdón. Estamos un poco resfriados por acá. Entonces, estamos viendo la transición de Moisés a Josué. Todo lo que pasa allí, lo que está relatado aquí, está hablando de Moisés está siendo preparado también para entender que se terminó un tiempo, un ciclo, un momento en su vida y que ahora va a venir otro. Por eso cuando Moisés sube y le dice, mira con tus propios ojos, le está diciendo, hasta aquí llegó lo tuyo, hasta aquí llegó tu tiempo, y que ahora el momento en que se iba a encontrar Josué iba a ser un momento diferente para el pueblo. Entonces Moisés está viendo con sus propios ojos y hasta aquí llegó tu momento, pero ahora viene el momento donde de cumplir el propósito, de trabajar por aquello que fue preparado y procesado también Josué al lado de Moisés, para estar ahora tomando las riendas, por decir así, o siendo ese motor impulsor para el pueblo, porque era el tiempo donde el pueblo iba a vivir otros acontecimientos. Muy importante, y siempre digo que la figura de Yehoshua y nuestro Yeshua, nuestro Mesías, que él va a hacernos introducir también y heredar la tierra. Entonces, esto es muy interesante que hoy estamos viendo, y porque estamos viviendo los mismos procesos. Siempre decimos que lo que fue, lo que pasó, va a volver a ser. La palabra no queda estancada, sino tiene movimiento. La palabra está de continuo. Por eso lo que parece un libro antiguo, en realidad es un libro muy actual, porque la palabra del Eterno nunca deja de ser y es siempre vigente. Y como leemos y aprendemos en esta porción, no podemos agregar ni quitar nada, sabemos muy bien eso. Si somos respetuosos a veces con las demás personas, hay cosas que nunca haríamos, y escuchaba algo muy interesante acerca de que si una persona no se animaría a pintar sobre una escultura de un gran pintor, ¿cuánto más tendríamos que tener respeto por no agregar ni sacar a la palabra del Eterno? Muy interesante el pensamiento. Pero en fin, vamos al versículo 29 y dice, y paramos
en el valle delante de Bet Peor. Interesante el lugar ese donde están. Ustedes verán que dice Bet, esto nos habla de una casa. Bet Peor, casa o templo, y Peor habla de el dios Baal. Entonces en un lugar moabita cerca del monte Pisga, donde estaban los israelitas que acamparon antes de cruzar el Jordán. Es muy interesante porque en esa región donde fue sepultado Moisés, eso lo vamos a ver luego en próximas porciones, así que es interesante ver el lugar donde están la casa o el templo de Baal, y separamos allí delante de Bet-peor. Recuerden que acá lo que ya se está viendo, como pasó con el acontecimiento de Balaam y Balac, el rey, y lo que sucede con el pueblo, que no dista de mucho tiempo. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que nos encontramos con mucha idolatría alrededor, antes de entrar a la tierra. Y eso es muy interesante que lo tengamos presente para nuestros días. Y como les decía, esto parece solamente la ubicación o el detalle de un lugar en donde estaba. ¿Qué importa en qué valle estaban? Me pareció interesante el lugar donde estaban y lo que eso significaba para ellos al entrar a la tierra. Significaba que cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra, había, por decir así, la tentación, o estaban rodeados de otros pueblos, obviamente, de otros pueblos, con otras costumbres, con otra cultura y con la tentación o las curiosidades de lo que esos pueblos hacían. Por eso es que acá en esta porción nos habla acerca de lo que Moisés está revelándoles. Y vamos a ir allí al capítulo 4, el versículo 15, porque si decimos que esto es lo que fue y vuelve a ser, quiere decir que hoy nosotros nos encontramos, no en un sentido literal y tan igual, pero si nos ponemos a ver, los patrones son los mismos, que ya estando, no sabemos los tiempos, pero digamos que si estamos pronto a entrar a la tierra prometida, estamos camino a esa tierra, lo que nos encontramos es también estar en el valle delante de Bet-peor. Nos encontramos rodeados de pueblos, de naciones, con otra cultura. Más nosotros hoy en el exilio estamos bastante expuestos. Entonces es muy interesante la recomendación de Moisés. Y vamos al capítulo 4, al versículo 15, dice: cuiden mucho sus almas. Y eso a mí ya me llama la atención. Voy a leerlo. En otra versión dice: guardad pues mucho vuestras almas. Muy interesante. Muy interesante. Dice: cuiden mucho sus almas. Y pensaba que en los tiempos, cuando relata el libro de Revelaciones o Apocalipsis, cuando nos dice acerca de los que han perseverado, los que vencieron a la bestia, estamos hablando de un pueblo que guardó, los que están por entrar a la tierra, que están listos, el remanente que tiene el testimonio, y que tiene a Yeshua el Cordero, está diciendo que ellos han guardado sus almas. ¿Hubieron un montón de oportunidades? Sí. ¿Estábamos expuestos? Sí. Pero dice que en el final que ellos vencieron. Quiere decir que el encargo que dio Moisés, eso fue, digamos, oído. Y después vamos a ir al Shema en esta porción. Entonces, lo que estamos viendo es una secuencia de cómo toda la porción nos muestra acerca de la necesidad, no solamente de perseverancia, sino también de cuidado. Por lo general, en nuestras vidas lo que hacemos es tener, y se habla mucho acerca del cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos en un tiempo donde se habla mucho de esto. Se habla mucho del cuidado, de la comida, del deporte, y está todo muy bien, la higiene, está buenísimo. Pero de esa misma manera debemos cuidar todo nuestro ser. Porque ¿cómo podemos cuidar solamente el cuerpo y no cuidar el interior? Somos uno, no estamos separados.
Todos somos lo mismo. Por eso cuando decimos que estamos cuidando nuestro interior, también nuestro exterior debe estar cuidado. Y a eso vamos. Cada día vamos en un proceso de cuidado. Entonces, pero el versículo 15 acá me está diciendo que hay un pueblo que cuidó, o que Moisés está haciendo el encargue de que cuide sus almas. Y por eso vemos en el final, en el libro de Apocalipsis, vemos que hay muchos que prestaron atención, escucharon estas palabras y permanecieron y vencieron. Cuidaron. Esa es la palabra hoy, la palabra clave, cuidar. Cuidar, porque está diciendo que cuidemos nuestras almas, pero también está diciendo más adelante, lo podríamos ver cuando habla el capítulo 5 acerca de las 10 palabras o los 10 enunciados, conocidos como los 10 mandamientos. Ahí nos está hablando otra vez de el prestar atención a los mandamientos, y también nos habla de cuidar. Cuidar. O sea que esta porción, vamos al... vamos al versículo 1 del capítulo 4, dice: ahora Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que les enseño para que los cumplan, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Adonai su Elohim les entrega. Entonces, muy importante, dice, habla de escuchar los decretos y ordenanzas. El versículo 6 dice: cuídenlos y obsérvenlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes. Cuídenlo y obsérvenlos. Muy interesante. A los ojos de los pueblos, o sea, a los ojos del mundo. Ahora, volvemos al versículo 15, dice: cuiden sus almas. Y vamos a seguir leyendo el texto. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 15. Cuiden mucho sus almas, pues ustedes no vieron ninguna imagen el día que Hashem les habló a ustedes en Horeb, en medio del fuego. Versículo 16. Eviten corromperse, no hagan imágenes talladas de símbolo alguno, con forma de hombre ni de mujer. Dice: ni con forma de cualquier animal que haya en la tierra, ni con forma de criatura, y luego habla de los que vuelan, los que se arrastran. Dice: cuando eleves tus ojos al cielo y veas el sol, la luna o las estrellas con todos sus cuerpos celestes, no te prosternes, o sea, no adores, no idolatres a ellos, ¿no? Porque dice que Hashem tu Elohim los entregó a todas las naciones bajo el cielo todo. Dice: y en cuanto a ustedes, Hashem los sacó del crisol de hierro que es Egipto, para que sean su pueblo de herencia, tal como lo son hoy. Entonces, lo que nos está hablando de el pedido de Moisés, porque hay una transición aquí, porque estamos viendo que la generación o el tiempo de Moisés está terminando. El tiempo del desierto, el tiempo de un peregrinaje, de un proceso, donde fue el pueblo establecido como nación, trayendo la Constitución, sus leyes, todo lo que tiene que ver con la instrucción del Eterno. Recibieron allí el tabernáculo, todo lo que se puso en funcionamiento. Pero fue parte de lo que había sucedido, y también sabemos que todo lo que pasa con la adoración al becerro, con los que quedaron, el mensaje de los espías, hay muchas cosas que suceden en el desierto, pero que ahora, en este tiempo de transición, hay otro pueblo, o sea, no porque sea otro, sino que hay otras personas, es otra generación, la que viene con otra mente, con otras cosas que no vivieron en Egipto, que estuvieron, y que por ende le está diciendo Moisés: cuiden sus almas, porque ustedes no vieron esas imágenes. Esto quiere decir que lo que le está diciendo Moisés, que ustedes son un pueblo que, como no han visto muchas cosas, cuiden sus almas, porque puede entrar la curiosidad y querer vivir y querer hacer cosas que no les conviene y que los va a llevar
a la adoración a otros dioses, se van a mezclar porque les va a parecer bien lo que hace su vecino y por ende eso va a ser perjudicial. Entonces está hablando de cuidar nuestras almas, cuidar las almas, pero también versículos anteriores lo que está diciendo es deben cuidar los mandamientos. Eso, cuidar los mandamientos, es decir, ¿cómo cuidamos los mandamientos? ¿Cómo cuidamos? Dice, cuídenlos y obsérvenlos. Creo que es algo muy interesante rescatar que el pueblo del Eterno tiene los mandamientos y no por mérito propio, sino porque Dios ha separado a su pueblo, porque así le ha placido, porque Él lo separó, como leímos recién, lo hizo diferente a las demás naciones de la tierra, pero esto quiere decir que nosotros hoy debemos cuidar, debemos tener presente que no solamente por decir que caminamos en la Torá, no solamente por decir que somos un pueblo que vive en justicia, en integridad, sino que tenemos que tener presente que tenemos que en nuestras manos una responsabilidad de caminar por la tierra cuidando esos mandamientos. O sea, cuidando todo lo que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con llevar adelante la vida del Eterno mismo, por decir así, y que muchos puedan ver. Por eso es que compartimos acerca de nuestro Mesías y la posibilidad que todos tienen de ser parte de la familia de Dios, ¿no? Todos tienen la posibilidad hoy de ser parte de Israel. Esto no solamente es, y lo vemos casualmente en la Hasdará, acerca de la esperanza de que el pueblo volvería, que volverían los exiliados, y es lo que está sucediendo hoy. Por eso es que hoy está la posibilidad para todos de volver. Dice que Él está llamando a su pueblo. Entonces tenemos todos la posibilidad de volver al Eterno. ¿Y por medio de quién? Del Mesías. Y ese es el mensaje que proclamamos, ese es el mensaje que decimos. Es muy interesante esto y poder recalcarlo porque la manera que debemos compartir las buenas nuevas. Entonces todos tienen la oportunidad. ¿Por qué? Todos pueden ser parte, no solamente la casa de Judá, que preservó todas las cosas y damos gracias por ello, porque Dios así lo quiso preservarlos para que nosotros tuviéramos una idea de lo que es el pueblo y también haber preservado y guardado la Torá, ¿no? Pero hoy Dios está llamando a todos a volverse. Miren, vamos a buscar Isaías y vamos a ir viendo así de acuerdo como dice, tenemos las lecturas de esta porción. En Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, y ya les digo dónde. Se los voy a leer en esta versión. Dice, consuelen a mi pueblo, dice Elohim de ustedes. Hablen al corazón de Jerusalén o de Jerusalén. Díganle que se ha cumplido el tiempo de su exilio, que su transgresión ya ha sido perdonada, pues ha recibido de mano de Hashem, de Dios, el doble por todos sus pecados. Esas son las buenas nuevas que hay que hacer correr hoy. Esas son las buenas nuevas que hay que decir, digan, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén, díganle, ya se ha cumplido el tiempo de su exilio. Su transgresión ha sido perdonada, pues ha recibido de mano de Dios el doble por todos sus pecados. Y luego el versículo 3 dice, la voz que clama en el desierto, despejen el camino de Hashem, hagan un camino lleno en el desierto, un sendero para nuestro Elohim. Eleven los valles y allanen los montes, enderecen los caminos tortuosos y las colinas sean aplanadas. Se revelará entonces la gloria de Dios y todos los seres reconocerán unánimemente que Dios ha hablado. Una voz dice, proclama, pregunta, ¿qué debo proclamar? Todo ser es como el pasto y toda benevolencia es como flor del campo. El pasto se seca y la flor se marchita cuando el aliento de Dios sopla sobre ella. Sí, el pueblo es pasto,
pasto se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Elohim es eterna. Es eterna. Entonces, como la palabra de Dios es eterna, cuando muchos pensaron que el pueblo se perdió y el pueblo se redujo, porque así fue, cuando las tribus se perdieron y demás, y solamente quedó una parte, Dios está diciendo, el pasto se seca, pero la palabra es eterna. Entonces, la palabra está constante, está en movimiento, y pasado el tiempo, los tiempos del cumplimiento, viene a hacerse realidad la palabra que Dios está trayendo a los exiliados. Dios está llamando a las personas a venir al camino, al sendero, a las sendas del Eterno, a las sendas antiguas. Ese es el mensaje que estamos escuchando y que debemos proclamar. Entonces, Moisés, ¿qué está diciendo? Volvamos a Moisés, en Deuteronomio. Si nosotros lo vemos, lo que Moisés está haciendo, está dando instrucciones de resguardar, de cuidar, de observar la palabra, porque los tiempos que vendrían no serían fácil para ellos. No serían fácil para ellos, porque estaban de hecho en un lugar donde estaba la casa de Baal. Entonces, iban a ser seducidos. Y es lo que estamos viviendo hoy. Hay una tendencia, o sea, estamos expuestos y somos seducidos a todo lo que hay. Y podemos decir, sí, pero no hay un templo de Baal. No hay un templo de Baal, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con el ser seducidos por culturas que nos van sacando y nos van haciendo olvidar o nos van dejando o sea, van tomando, por decir así, parte en nosotros y por ende empezamos a dejar, ¿no?, la palabra del Eterno, a dejarlo, a no tener presentes sus mandamientos. ¿Puede ser tan tremendo así? Sí. Estamos viendo un pueblo que conoció la palabra del Eterno, un pueblo que conoció al Mesías, que empezó a caminar en la Torá, pero que hoy ha dejado todo. Y es tremendo, porque cuando nos encontramos justo delante de Bet Peor, hay mucho ofrecimiento, y por ende Moisés está insistiendo de cuidar las almas. Cuiden vuestras almas. Eso tiene que ver con nosotros. Nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Es muy interesante esto. Nadie va a venir a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y podríamos decir, bueno, pero pedimos a alguien que ore por nosotros, lo que decíamos, no oren por mí porque yo no estoy. Está bien, podemos hacerlo, pero en realidad hay una responsabilidad personal. Esto tiene que ver con una responsabilidad, de decir, asumir, yo hice esto, yo no hice aquello, o esto no estoy poniendo por obra quizás. No estoy perseverando en la palabra del Eterno, no estoy perseverando en lo que Él me está pidiendo. Entonces, por eso estoy escuchando otras voces quizás, estoy escuchando personas, amigos, gente, buenos ofrecimientos, pero recuerden siempre que todas esas cosas que parecen buenas en su parecer al principio pueden ser trágicas al final. Como conocemos la palabra del Eterno que dice que los pensamientos del Eterno y sus caminos son mejores. Los nuestros nos llevan a la muerte. ¿Pero por qué? Porque elegimos según nuestros deseos, elegimos según nuestra voluntad y no nos damos cuenta que ir por lo que Él nos dice, prestar atención a la amonestación, a la advertencia de Dios, aunque pareciera que no, muchas veces no lo entendemos, sabemos que nos va a llevar a un buen camino, vamos a terminar bien. Es muy interesante esto. Me gusta mucho lo que está diciendo Moisés, relacionarlo con lo que estamos viendo en Apocalipsis. Apocalipsis estamos viendo un pueblo que perseveró, que venció. Y aquí estamos hablando las palabras de Moisés diciendo al pueblo, cuiden mucho sus almas. Y si ustedes no vieron ninguna imagen el día en que Hashem le habló a ustedes en Horeb, o sea, lo que está diciendo es que ustedes no tienen idea, primero, de esas imágenes. Pero está diciendo algo muy interesante.
recuerden que no había ninguna imagen cuando Dios habló. Cuando el Elohim de Israel dio la Torá al pueblo. No había ninguna imagen, cuando dio las 10 palabras, cuando no había ninguna imagen. Estaba la voz del Eterno hablando. Entonces, por eso hace detallado el tema de las imágenes y está también, Moisés está poniendo en la mesa, por decir así, el punto de los astros, de todo lo que son las estrellas, la luna. Entonces, ¿qué está diciendo? Tampoco debe adorarse, porque sabía que en los tiempos que vendrían, los pueblos, y aún en ese tiempo los pueblos adoraban, los egipcios tenían su idea acerca del sol y demás. Entonces, no hacer adoración de ellos, sino tener presente, como dice el Eterno, que fueron creados, nos habla Génesis de esto, fueron creados para tener conciencia de los tiempos y demás. O sea, a nosotros nos ayuda mucho saber, ¿no? Saber en cuanto a la luna, al sol, o sea, lo que marca un día, las estrellas, pero no en sentido de adoración, sino para poder entender los tiempos. Muy interesante. Es algo, digamos, que tiene que ver con lo natural, la naturaleza. Pero los pueblos, las naciones empezaron a hacer adoración. Es muy interesante esto que tengamos presente, porque hoy nos encontramos igual en un tiempo donde todo esto pareciera que ha tomado protagonismo nuevamente y estamos viendo cómo personas están yendo detrás de todo lo que tiene que ver con la adoración, ¿no? El horóscopo, bueno, y un montón de cosas que hablan acerca de que están mezcladas con la adivinación y prácticas que no debe realizar el pueblo. Entonces, dicho todo esto, lo que está Moisés diciendo, cuiden sus almas, pero nos lleva directamente, siguiendo en esta línea, al capítulo 6, cuando nos habla del Shema. Nos habla del Shema. El capítulo 6, el versículo 4. Shema viene de Shama, que significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer. Entonces, es muy interesante porque esta palabra se escucha continuamente. Ahora, cuando hablamos del Shema, es muy conocido, y no solamente que es conocido, sino es algo que decimos continuamente. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, estamos escuchando acerca de que Dios, nuestro Elohim, es uno. Escucha Israel, Adonai, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios nuestro Elohim es uno. Es uno, dicen, ayer nuestro Elohim, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Y luego dice, ama a tu Elohim con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus recursos. Cuando habla de fuerzas, está hablando de los recursos. Muy interesante. Lo voy a leer en otra versión y dice, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? En otra versión dice, con todos tus recursos, en vez de con todas tus fuerzas. Quiere decir que con lo que tienes, lo que aparentemente posees, porque todo lo que tenemos viene de Él, pero eso que tenemos con las fuerzas es de Él. Entonces, cuando decimos el Shema, estamos diciendo que recordando que lo debemos amar con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestros recursos, con lo que tenemos. Muy interesante. Ahora la palabra es Shema, que viene de Shama, y vuelvo a decir, oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer. Entonces, si nosotros vemos, aquí está hablando acerca de obedecer. Es decir, ¿cómo? Si solamente dice que escuche. Solo está diciendo que hay que escuchar. Bueno, no solamente el escuchar en el sentido literal de que estoy escuchando algo,
que sí, yo puedo sentir esa voz, o puedo saber, o puedo decir, yo estoy escuchando el Shema, que hay un solo Dios, lo estoy escuchando. Pero eso, si yo lo estoy escuchando, tiene que ver en mi vida. ¿De qué manera? No solamente en el sentido de escuchar. Sí, yo escuché. Cuando yo empiezo en mi vida a tener ciertas actitudes o a hacer ciertas cosas, eso va a dar la pauta que yo estoy escuchando. Si yo estoy obedeciendo lo que Dios dice, estoy caminando en obediencia, quiere decir que yo estoy escuchando. Ahora, si yo no lo hago, significa que no lo escuché. Bueno, a veces decimos, sí, ya escuché, pero hacemos lo contrario. Entonces quiere decir que no escuchamos. En el sentido de que puedo haber oído, sí, puedo haber oído. Pero escuchar me lleva al Shema, es más allá de eso. Es de ponerlo por obra, hacer caso a lo que se dice, obedecer. Y vamos a Santiago, en el Brit Hadashah, para ir ya terminando. Santiago, capítulo 1. En el versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mire, vamos a leer unos versículos y dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué Santiago está diciendo esto? Pues Santiago está entendiendo el Shema. Entonces está diciendo, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Está interesante cómo está haciendo una comparación acerca del oír y no hacer. Entonces está diciendo, comparándolo a una persona que se ve en el espejo, hoy se ve, pero después no se ve. O sea, se olvidó cómo era, porque dejó de verse. Porque, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley o en la Torá, la de la libertad. ¿Por qué está diciendo eso? Porque recuerden que estamos del primer siglo en un tiempo donde estaba todos los que son las takanot, las tradiciones de los ancianos y demás, donde se le llamaba la Torá, la instrucción. Pero no era esa la instrucción, por eso es que Yeshua está diciendo acerca de lo que se pedía cumplir con tanta rigurosidad y tomado a tal punto como que era la instrucción del Eterno cuando la instrucción verdaderamente era otra. Eran tradiciones o instrucciones que se daban para supuestamente resguardar la Torah. Pero sabemos que todas esas tradiciones no había que cumplirlas, ¿sí? Sino la Torah misma. Y lo que se había hecho tanto hincapié en esas tradiciones que se habían olvidado de cumplir verdaderamente la instrucción del Eterno. Es por eso que Yeshua está dando explicación y cumplimiento a la Torah verdaderamente, ¿no? Por eso es que él dice, no vine a abolir, sino a cumplir aquella instrucción. Entonces acá está diciendo la de la libertad, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Acá vamos a las mismas palabras que encontramos en Apocalipsis, pero que también estamos viendo a Moisés cuando está diciendo el cuidado, el cuidado. Entonces está diciendo, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito o bienaventurado en lo que hace. Interesante. Que dice, este será bendito o bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué estamos viendo? Al final de los días de Moisés, lo que estamos viendo es
que Moisés está dando instrucción y está recordando a una generación que está pronto, que está en un tiempo, digamos, estamos en el tiempo de transición. La generación esta, el pueblo, estaba mirándolo a Moisés, pero pasado unos días, unos 30 días, 37 días, ya no iban a ver más a Moisés, lo iban a ver a Josué. Y por ende, iban a cambiar ciertas cosas por el hecho de que era otra persona, no porque cambiara la Torá, la instrucción ni nada, sino que iba a ser diferente. Porque la esencia de Josué no era la misma que Moisés, era otra persona. Iba a haber seguramente otras características y demás. Entonces, estaban en un tiempo de transición, iba a haber un cambio. Y por ende, Moisés está dando instrucciones precisas en cuanto a tener en cuenta para que el pueblo pudiera perseverar, el pueblo pudiera caminar en la tierra que Dios les estaba dando por herencia, pero la manera que debían hacerlo no era como la de los otros pueblos. Entonces lo mismo nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos casi a la entrada de la tierra, viendo el templo o la casa de Baal. Estamos viendo a nuestro alrededor cuántas cosas, pero sin embargo escuchamos las palabras de Moisés que dice: cuiden vuestras almas. Y también más adelante dice: Shema Israel, ama a tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tus recursos, con tus fuerzas. Entonces hay una gran responsabilidad para nosotros hoy. Y encontramos el amor de Dios tremendamente en su pueblo misericordioso, que a pesar de que el pueblo en esos tiempos también se desvió, no prestó atención a las palabras de Moisés, tampoco a las de Josué, pero sin embargo, Dios siempre guardó, como veíamos en la Jafdará anterior y demás, siempre se guarda un resto, siempre se guarda un remanente para seguir llevando la palabra. Y termino con las palabras de Isaías, que dice, porque pensamos que todo es como, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero recuerda lo que dice Dios: Dios está con nosotros. Y como Él nos ama, nos habla y nos reprende y nos previene por medio de Moisés para que nos vaya bien, ¿sí? A veces pensamos que cuando hay un reto, por lo general los hijos, piensan que cuando los padres están previniéndolos de algo, los están retando y no los quieren. Pero al contrario, que cuando hay disciplina hay amor, porque se está mostrando el camino, se está previniendo de peligros, se está previniendo de situaciones que no queremos que nuestros hijos vivan, y al contrario, queremos que caminen por un buen camino, ¿verdad? Entonces lo mismo el Eterno, nuestro Padre, es así. La instrucción está para protegernos. Cuando muchos dicen que no hay que cumplir la Torá en los días que nos encontramos, lo que no nos damos cuenta es que en la Torá nosotros estamos protegidos, estamos seguros, porque estamos yendo por el camino que el Eterno quiere, y de esa manera nos vamos a evitar muchos problemas, verdaderamente. Isaías 40, miren lo que dice, el versículo 9 en adelante. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí Adonai, el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. ¿Quién es su brazo? Yeshua. Y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Este es lo que dice Isaías, los que está haciendo el Eterno en nuestros días, llamando a su pueblo, nuevamente a los exiliados, pastoreando, con su brazo, dice, su brazo señoreará, dice, y es aquí el que trae la recompensa, viene con él, y está hablando de que él está pastoreando a su pueblo, y con buenos pastos, y está cuidando a cada uno de nosotros, y en medio de ese cuidado nos enseña que mejor es seguir por la senda que él ha trazado para nosotros.
Si nosotros pensamos que es mucho para obedecer o mucho para hacer, aún no hemos entendido, no tenemos la dimensión de lo que significa vivir de acuerdo a nuestra voluntad y manejar nuestra vida a nuestro antojo y como nos parece, que mejor es estar en los caminos del Eterno, cumplir su instrucción, seguir la dirección, aunque a veces no entendamos muchas cosas, pero sabemos que caminamos seguros. Así que hasta aquí comparto con ustedes esta transmisión, estos pensamientos. Siempre hay mucho más, pero me gustaba poder dejar esto acerca del cuidado, de cuidar las almas, de tener presente la instrucción, de oír la palabra del Eterno, darnos cuenta de dónde estamos. Y también estamos en un tiempo de transición, como lo estaba nuestro pueblo en esos días. Así que prestemos atención nomás a la palabra del Eterno. Que tengan un buen término de Shabbat y Shavuot Tov, también que tengan una semana hermosa, preparándonos siempre para otro transitar, otra jornada con el Eterno. Shabbat Shalom para todos.